con el gusto de siempre. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar aquí. Una disculpa que la semana pasada me fue imposible poder conectarme, pero ya estamos aquí puestísimos. También con el gusto de saludar a Temoris Greco y a Arnoldo Cuellar. Muy bien, gracias. Arturo Rodríguez, director de Notas Sin Pauta. Arnoldo Cuellar, periodista y fundador de PopLab. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entiendo, Arturo, que anda muy ocupado. Lo saludo también a Temoris porque lo veo muy emprendedor. Sí, acabo de darle un retweet ahí a toda la mercancía de Notas Sin Pauta. Felicidades, Arturo. Ya no voy a apuntar para pedir algo, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio, Arturo y Arnoldo? Y bueno, no está en nuestra mesa, pero sí está en la de los lunes Salvador Frausto, que se acaba de dar a conocer que deja la dirección editorial de MX y se hace ahora director de investigación y asuntos especiales de Grupo Milenio, lo cual yo creo que es una gran noticia para el periodismo de investigación en México y también una señal de los nuevos aires que circulan por Milenio. Entonces, pues qué gusto, y pues ya estaremos viendo qué es lo que se logra y qué es lo que hacen. Sí, coincido en que es una muy importante el que Salvador Frausto esté ahí. Es un gran periodista que le dio un empuje durante 2 años a MX, a donde ahora llega Sandra Romandía como directora editorial, y Salvador Frausto pasa a esta dirección de investigaciones especiales, que supongo, Temoris, que ya se dio a conocer. Yo no lo he visto, me lo comentaba, lo supe desde ayer, pero bueno, me pidieron que no lo comentara, pero por lo que veo ya es noticia publicada. Sí, ya Oscar Cedillo, que es el director editorial, ya lo anunció. Bueno, pues es excelente esa incorporación. Bueno, pues aquí tenemos de todo. Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves este tema de Morena, que acabamos de entrevistar a John Ackerman, quien ha hecho una serie de críticas a lo que ha anunciado Mario Delgado, de un comunicado en el cual dice que se pusieron de acuerdo, pero habla solamente de gobernadores, diputados y senadores, y la cúpula directiva del partido, la presidencia, la secretaria general, un consejero que es Pedro Miguel, la presidenta del consejo que es Berta Luján, el director del Instituto de Formación Política, que es Rafael Barajas, el Fisgón, y bueno, pues se convoca algo que, al menos según la versión de Ackerman, puede implicar una tentación o un peligro de convertirse Morena en una especie de partido de Estado, y que ahí termine el sueño de la Cuarta Transformación. ¿Qué opinas, Arnoldo? Bueno, no he leído la información, te lo aclaro, y la entrevista con Ackerman entré ya en la parte final. Yo creo que el tema de Morena, en primerísimo lugar, es que el reto de convertirse en un partido no se ha logrado. Y veo difícil que si no son un partido, puedan ser un partido de Estado eficaz, ¿no? Es muy poco los 3 años de Andrés Manuel López Obrador para lograr darle, si no fueron suficientes para darle una organicidad, una funcionalidad interna pacífica, y hemos visto constantes confrontaciones. Baste acordarnos de lo complicado que fue el relevo de Jacob Polevsky, lo complicado que han sido relevos en los estados. Yo, el caso de Guanajuato se dirime, y creo que sigue hasta la fecha en tribunales. Tribunales internos de Morena, en los órganos de jurídicos internos, y también después ante el Tribunal Electoral. Entonces, convertirlo en un partido de Estado, pues va a ser trasladar esas disputas al propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que creo que no le hace falta eso para seguir complicándose la vida, ¿no? Con muchas de sus dependencias que no están funcionando al 100, donde ha habido constantes cambios, y con esta enorme tarea que le ha encargado al nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y que creo que el hombre no atina por dónde empezar. Creo que apenas está llevando a cabo algunas de sus primeras reuniones, y no le va a servir de mucho que Morena plantee esto cuando en cada uno de los estados están generándose problemáticas que ni siquiera tienen que ver con cuestiones de política partidista, sino con cuestiones de la vida social y pública, y con los sectores sociales que están inconformes con muchas de las disfuncionalidades gubernamentales.
dejaré el espacio para que mis compañeros, que seguramente están mejor informados que yo, abunden sobre el tema. Yo venía preparadísimo con la bomba, pero me espero hasta el rato. Sí, no, bueno, pues de ese sí tú eres la autoridad, pero ahorita le tramos. Además traigo unas exclusivas ahí, pero bueno, está bien. Bueno, pues entonces ahorita las compartimos con gusto, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este paso que ha dado Morena a través de este comunicado de Mario Delgado, en el que habla de un proceso de afiliación, reafiliación, credencialización, reorganización y que tiene impugnaciones ya, al menos en la voz de John Ackerman? Pues mira, creo que todo este tipo de decisiones que se empiezan a tomar en el seno de Morena y particularmente bajo una dirigencia como la de Mario Delgado, tienen como propósito ir construyendo las estructuras partidarias que proyecten el proceso de selección de candidato para 2024. Y me parece que el tema de Mario Delgado también tiene otras implicaciones porque el padrón de Morena está siendo objeto, lo mismo que algunos padrones de programas sociales que además han sido pues muy inaccesibles desde el inicio de la administración, de un cotejo y una serie de investigaciones periodísticas. Yo normalmente trato de mantener procesos en desarrollo pues de manera discreta, pero me he dado cuenta de que somos varios colegas en diferentes medios de comunicación que estamos haciendo lo mismo por algunos tweets o comentarios que se dan o resoluciones en el INAI. Entonces, creo que también este sería un segundo factor. Tienen la urgencia de limpiar el padrón y para ello pues se hace necesario un proceso como el que se está anunciando. Y finalmente diría que no deja de tener un tufo faccioso en la medida en la que pues prácticamente la cúpula morenista está tomada por el grupo de Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Relaciones Exteriores, que abiertamente pues ha dicho que sí la va a buscar y cuyo activismo pues se ha desplegado desde aquella reunión en el Estado de México, me parece que pues en Metepec o Toluca, por ahí, hasta muy recientemente con esta fotografía con el senador y coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, perfilando pues al más viejo estilo de los entrelineados, una alianza de hecho para buscar esa nominación en un par de años. Y claro, del otro lado, pues está el morenismo duro, aquel más identificado con las izquierdas históricas, también con una relación con el presidente López Obrador que les ha ganado el mote de los puros, más identificados con Claudia Sheinbaum, que naturalmente pues están reaccionando y en especial porque bueno, la jefa de gobierno parece mantener una actitud muy disciplinada, al menos en lo declarativo, como lo hizo el día de su informe con esta expresión de rechazo al futurismo y los proyectos personales, de manera que, bueno, pues serán agentes más identificados con esa corriente o con esas corrientes dentro del morenismo, las que seguramente estarán inconformes pues por lo que pudiera ser un proceso que termine por darle el control de la estructura militante, del padrón de militantes al grupo ebrardista en el partido. Bien, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema de Morena? Mira, como Arnoldo no estoy tan empapado, pero yo estaba pensando, o sea, me estaba acordando cómo era el PRD en los años 90, y cómo empezaban a hacerse estos chanchullos, ¿no? Y siempre había como una esperanza de que, bueno, sí, habían cometido entre ellos mismos unos a otros chanchullos, pero que el partido que había surgido por el sufragio efectivo, el partido que había surgido contra el fraude, pues eventualmente se corrigiera a sí mismo y dejara de hacerse fraudes. Y los periodistas nunca dejaron de cometerse fraudes, o sea, traicionaban y traicionaron
su esencia como partido. Y en parte eso tenía que ver con el tema de los padrones. O sea, el padrón del PRD siempre estuvo lleno de fantasmas, de falsificaciones, de bloqueos, y era cualquier cosa menos confiable. Y uno, o sea, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que Morena, el partido que no solamente surge también, o sea, heredando esa lucha contra el fraude, sino contra los fraudes internos del PRD, contra las manipulaciones del PRD, ¿cómo es que Morena lo repite? ¿Cómo es que los militantes de Morena, los dirigentes de Morena, no confían unos en otros? ¿Cómo es que una y otra vez los órganos internos del partido y el Tribunal Electoral y todos se llenan de impugnaciones de morenistas contra morenistas? O sea, es que es imposible que corrijan el rumbo. Yo lo que pienso es que están desconociendo, o sea, cada vez que se producen fenómenos como este, se favorecen a los nuevos ingresos de militancia, nuevos ingresos que son controlados por los factores, por los grupos que tienen mayor fuerza adentro de las organizaciones políticas. Y van en contra de las viejas militancias. O sea, quien fundó Morena cada vez ve el espacio inundado por los oportunistas que llegaron cuando Morena dejó de ser una aventura y se convirtió en un factor de poder, en una gran herramienta del poder. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora hay una nueva reafiliación o reelaboración de este padrón que va a estar controlada por quienes tienen ahora el poder en Morena. Entonces, escuché también como Arnoldo el final de lo que decía Ackerman. Y me parece, o sea, tiene un punto, ¿no? Cuando dice, bueno, el PRD era un partido opositor, el PRI era un partido de gobierno, el peligro de Morena es convertirse en un nuevo PRI. Y yo digo que, bueno, media mitad de camino, o sea, sí, en buena parte será como el PRI, pero en otra parte está haciendo como el PRD. Y eso es muy decepcionante, sobre todo para quienes más esfuerzos han hecho por hacer de Morena el vehículo de la expresión de la base del pueblo y no de los grupos que siempre en un partido o en otro, saltando de unas siglas a otras, siempre se las arreglan para quedar al frente. Gracias, Temoris. Bueno, Arnoldo Cuellar, pues ya todos pasamos aquí a sentarnos en nuestra sillita, en nuestro banquito, para que nos des cátedra sobre lo que ha sucedido en Guanajuato. Y bueno, es una forma. Ahora sí. Sí. Yo creo que exigimos que guanajuatices esta mesa. Así es. Por favor, Arnoldo, sobre el tema de lo sucedido en Salamanca. No digo más porque todo lo dirás tú. Subamos todos al cubilete. Sí, Vámonos. sí. Bueno, ya Temoris puso un excelente tuit hace rato hablando de los dos fiscales de Gertz y de Samarripa, que estamos de Guatemala a Guatepeor. Que están pasando cosas muy interesantes. Creo que todo el mundo sabemos ya el tema del bombazo, creo que se ha sobreanalizado la cuestión del escalamiento de la violencia, está el marco de que Samarripa no funciona ni ha funcionado y que el presidente quería que se fuera, pero creo que hoy tenemos novedades. A ver, ¿no notaron inusitadamente prudente al presidente López Obrador? Sí, ayer? Claro. No quiso politizar el tema, lo dijo explícitamente, no aprovechó para hacer leña del árbol caído, estaba preocupado, lanzó condolencias, etcétera, emitió condolencias. El gobernador, que normalmente no le entra a los temas de seguridad, Diego Sinue, que ha tenido un rosario de voceros en torno al tema, esta funcionaria Sofía Huet, que trabajaba en la Policía Federal y que se trajeron acá, es de origen guanajuatense, y que inventa cada cosa y cada declaración de pronto para salir del paso, porque también no hay mucho para dónde hacerse, y que hoy salió a decir que en Guanajuato el terrorismo se castiga incluso por poner una manta, una narcomanta. Hay gente presa en Guanajuato por poner una narcomanta, condenada hasta a 9 años de prisión, porque existe en el Código Penal de Guanajuato el delito de terrorismo. Y es cierto, un grupo de padres de familia en Cuerámaro hace un par de años que fueron a protestar a la presidencia municipal por el atropellamiento de 4 niñas por un
joven, también sin edad, no adulto, ya no se dice menor de edad, que fue liberado por esa causa y había atropellado a estas 4 niñas de manera dolosa. Esto motivó que tomaran la presidencia municipal, quemaran unas puertas, etcétera. Ya ven que en Guanajuato se nos da esto de quemar las puertas, y estaban acusados de terrorismo estas personas, que bueno, sí se les pasó la mano, pero... Y ayer el gobernador dijo que esto era terrorismo. Ya hay explicaciones muy claras en el sentido de que se busca que este concepto se establezca para un poco motivar la intervención de agencias extranjeras, las norteamericanas, para que los grupos delincuenciales sean reconocidos como tales y puedan ocurrir una serie de cosas en esta diplomacia de la guerra de los norteamericanos. Sin embargo, hoy el gobernador dio marcha atrás. Dijo que no era terrorismo. Hoy, en el Senado, hubo una conferencia de prensa encabezada, bueno, creo que estaba Mario Delgado ahí, pero la voz cantante la llevó Malú Micher, senadora de Guanajuato, quien muy claramente dijo: esto no es terrorismo, y le agradezco al gobernador de Guanajuato, le agradezco al gobierno de Guanajuato, que desde hace 2 días, y esto fue lo notable de su discurso, desde hace 2 días está actuando muy cercanamente al gobierno federal, coordinándose, etcétera. A mí todo esto me huele a que ya hay acuerdos, ahora sí, para que Samarripa se vaya. La mesura del presidente, que el gobernador hable más del tema, también se expresó muy bien de la colaboración del gobierno federal. Esta intervención de la senadora Micher, a la que obviamente alguien le pidió que saliera a decir esto, me parece que ahí está cambiando un poco el terreno. Pero en cuanto al VAR, en cuanto al ataque en Salamanca, hay cosas interesantes que no se han dicho. En PopLab no publicamos nada, estaba la nota de la explosión, breaking news, todo el mundo montado en el tema, con versiones diversas, contradictorias, etcétera. Por ejemplo, en Guanajuato dicen que no hay extorsión. Varios periodistas nacionales han logrado una declaración del hermano del dueño del bar que dice que lo estaban extorsionando hace 1 año y que nadie le había hecho caso a su denuncia. 50,000 pesos mensuales le estarían pidiendo. Esto nadie ha salido a demostrar una denuncia como tal, y bueno, estas versiones son muy contradictorias y creo que la propia autoridad no contribuye en nada a tranquilizar a la población. Si hay atemorizamiento e incluso terror entre la población, es primero por los hechos y después por la falta de explicaciones sobre los hechos. Pero hoy nos enteramos de 2 cosas, Julio. Espero poder hacer el numerito de compartir pantalla, que el otro día me salió muy bien, porque quiero mostrarles algo. Aquí empieza la magia. Ahí va la magia tecnológica con Arnoldo Cuellar. ¿Pueden verlo? Sí, ya está. Un acta constitutiva del registro público, Salamanca, donde están los socios de una organización, una sociedad, una empresa que se llama Grupo Picardía S.A.S.B., que ya había salido en investigaciones periodísticas como parte del imperio de Romero Deschamps, a nombre de uno de sus más cercanos colaboradores en Salamanca, que es Fernando Pacheco Martínez, que fue años el líder de la sección 24 de la refinería de Salamanca, o ya jubilado. Bueno, pues el joven asesinado lamentablemente por la explosión de la bomba, Mauricio Salvador Romero Morales, era socio en partes iguales Fernando Pacheco Martínez, el ex líder sindical cercano a Carlos Romero Deschamps, y de otra persona, Carlos Meléndez, que se es conocido porque se dedica al negocio de los restaurantes, ¿no? Este es uno de los socios, pero déjenme ahora mostrarles otra cuestión, y vuelvo aquí con ustedes. Ya es lo último que hago para entretenerlos y robarme. ¿Sí? Permítanme. Bueno, y esto es un poco de propaganda porque es la página de PopLab. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí. La nota que publicamos el día de hoy que dice: funcionario estatal, socio del bar atacado. Una de las víctimas tenía sociedad con el líder petrolero Fernando Pacheco. Ahí la cabeza un poco hecha a la carrera. Este funcionario, este personaje, Anselmo Conejo, es el procurador del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato. Bueno, esto es lo que está pasando en Salamanca, es los hashtags que están circulando en redes sociales. Y Anselmo Conejo se la pasó varios meses en sus redes sociales promoviendo el bar /1604, del cual
él mismo les dijo a sus amigos, esto lo corroboramos, no aparece en ningún documento como un acta constitutiva como socio, pero él ha dicho que es socio del lugar. Y es muy cercano a las actuales autoridades de Guanajuato. Aquí está felicitando por su cumpleaños al otro hombre fuerte de Guanajuato, después de Carlos Amarripa, Juan Carlos Alcántara, que es el jefe de gabinete de Diego Sinué y por quien pasan todas las decisiones de este gobierno. Bueno, pues estas cosas no se han dicho, Julio, creo que deberían formar parte de cualquier línea de investigación, ¿no? Claro. Bien. Bien, Arnoldo, muchas gracias por todos estos adelantos y estas pistas, cuando menos, o datos que ayudan pues a ir perfilando algo de lo que sucedió por allá. Arturo, ¿cómo ves este tema de Guanajuato, de Salamanca? La aparición, bien o mala, más allá de los entretelones de los cuales Arnoldo nos ofrece muchos datos, pero bien o mal, pues este clima de terror que se instala en parte de la sociedad mexicana. Yo no tengo muy claros los conceptos, seguramente Temoris los tendrá mejor. Ahorita hasta me agarraron porque estábamos fuera, estaba nada más enfocado Arnoldo, me confié y me agarraron consultando el tumbaburros, porque me gustaría tener un poco de claridad en los conceptos, es decir, cuando hablamos de terrorismo creo que se habla de un propósito, de generar terror con un propósito generalmente de naturaleza política. En este caso no sé si reúna los elementos para considerarlo terrorismo, pero sí lo considero un hecho de violencia, un hecho tremendo que pone a una colectividad en una situación muy difícil, como en diferentes momentos ha ocurrido en otras partes del país. Estoy pensando en situaciones como pues los ataques a bares que se dieron en la comarca lagunera, el Casino Royal, aquellos granadazos en la plaza principal de Michoacán en el 15 de septiembre de 2008, si no me falla la memoria. Y bueno, entre muchos otros episodios de violencia que parecieran no tener una explicación, y yo creo que ese es el gran, para mí, la gran interrogante de este tipo de hechos. O sea, ¿para qué? Si es en este momento posible hacer un repaso de episodios similares donde hay pues civiles, por llamarlos así, muertos, de qué estamos hablando, no lo sé, es decir, en cada uno de estos episodios no hemos tenido una explicación racional y suficiente de qué fue lo que motivó, e inclusive creo que en muchos casos ni siquiera se han pues logrado detener a los responsables y conseguir cuáles fueron sus objetivos. Entonces, ese me parece que es un primer elemento a despejar. Hay un segundo que considero altamente preocupante. Yo creo que Arnoldo pues lo ha dejado claro en diferentes oportunidades, pero también es un tema de alcance nacional por la enorme cantidad de episodios violentos que están ocurriendo en el estado de Guanajuato desde hace años, manteniéndolo pues como líder en la estadística de homicidio y naturalmente en ese contexto hubo una declaración que ayer a mí me llamó la atención del presidente López Obrador en la mañanera, donde efectivamente creo que tuvo un tono muy prudente, muy mesurado. Creo que en esta conferencia hubo una expresión que me llamó la atención, dijo que no era el primer ataque con explosivos en el estado de Guanajuato. Yo creo que había otro previo relacionado también con la refinería o con el sindicato, pero no tengo registro de cuáles son estos episodios y pues en realidad me parece que es una información que en este momento resultaría relevante para ver si hay modus operandi específicos que nos permitan pues comprender un poco más esa situación que naturalmente a nivel de cancha, es decir, entre ciudadanos, pues se vive de una manera
tremenda, terrible, horrenda, el horror de la violencia cotidiana, sistemática en el entorno más cercano, cuando pues la mayor parte de las poblaciones se dedican a trabajar, a ganarse la vida, a salir adelante, a sacar adelante a sus hijos, a sus familias, y tener que vivir estas expresiones extremas de violencia, pues sé que quizás estoy diciendo una obviedad, pero me parece algo que no podemos normalizar, que tenemos que señalar siempre, porque desde el 2006 y 2007, que empezó a detonar esta violencia extrema hasta la fecha, pues creo que nadie ha sido capaz de resolverla, y en el caso particular de Guanajuato, pues se ha profundizado. Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, sobre este tema, Salamanca, Guanajuato y este tipo de atentados. Tu opinión, por favor, Temoris. Yo también creo que es muy, muy importante que se establezca qué naturaleza tiene este ataque y, o sea, qué condiciones lo motivaron, a dónde va, o sea, cuál es su alcance y que hace falta información sobre esto para que, pues para evitar que cunde el terror, el miedo entre la sociedad. Porque independientemente de que a nivel del derecho y de la ciencia política el terrorismo tenga una definición clara que involucre esto, que es la idea de generar pánico con un objetivo político, también creo que debemos considerar, sobre todo para lo que estamos viviendo en este país, es que se puede generar terror con los objetivos propios del crimen organizado. Y hay que preguntarnos si esto es así. Fue bastante dirigido, se ha destacado que la forma en que fue preparada esta bomba definió muy bien su alcance, o sea, que iba a golpear a las personas inmediatas, pero que tampoco iba a salir de ahí. Y posiblemente esto, o sea, sí, por supuesto que causa miedo esto, pero ya estos grupos tienen muchas formas de actuar. Lo mismo mandan a un pistolero que llega y o sea, mata a alguien y se va por la puerta tranquilamente, como ha pasado en una infinidad de ocasiones. O sea, hay otras maneras que tienen, o sea, pueden pasar y ametrallar el lugar, como lo han hecho antes, que para ir sobre uno o dos personas matan al que esté enfrente. Pero también está el caso de asesinatos, de matanzas indiscriminadas contra aquellos que iban pasando por ahí, como vimos hace unos meses en Reynosa. Entonces, uno es el entender que los objetivos están localizados, y otra cosa son ataques contra la sociedad en general, que yo creo que es equivalente al terrorismo. Pero la única forma de definir eso es que la autoridad investigue bien, lo cual, si lo hace la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General de la República, no me parece que va a hacer mucha diferencia, pero también que haya una política de comunicación oportuna y transparente para que la sociedad pueda entender a qué se está arriesgando. Eso que nos adelantó Arnoldo me parece muy, muy interesante. Yo no puse atención en lo que señala sobre el cuidado que tuvo el presidente al referirse a este caso, en que no aprovechó para golpear al gobierno de Guanajuato, y que lo que dijo Malumi Bicher ahí. Entonces, sí, posiblemente tengamos un acuerdo que permita la salida de Samarripa, aunque el problema es que esos acuerdos, pues, con frecuencia se convierten en pactos de impunidad. Que se vaya a Samarripa, pero a cambio de que no responda por ninguna de las acciones que se hicieron con por omisión o con su intervención durante los 12 años o 11 años que lleva al frente de la Fiscalía. Muy bien, muchas gracias, Temoris. Pues en otra parte de la geografía nacional también hay un comunicado muy peculiar, que es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que advierte de que Chiapas está pues al borde de la guerra civil y hace una serie de señalamientos muy críticos del gobierno estatal a cargo de Rutilio Escandón,
pero en el cual incluso señala que esta administración de Rutilio Escandón estaría tratando de desestabilizar al propio gobierno federal, y en aquella región convergen muchos elementos políticos de primer orden en este momento, porque pues tenemos por una parte a el propio gobernador Escandón, que es concuño del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Chiapas es la tierra en la cual el presidente de la República dice que se va a ir a su retiro político, a su rancho La Chingada, en el municipio de Palenque, Chiapas. ¿Cómo ves todo ese tema, Arnoldo Cuellar? Yo me remito a los clásicos y hoy en la mañana leí un muy buen artículo en el Heraldo de México de Arturo Rodríguez. Pues haces bien. Clarificó mucho al respecto, ¿no? Ajá. Bueno, digo, me parecería una exageración, así como calificar sin más de terrorismo lo que ocurrió en Salamanca, hablar de guerra civil. Entiendo las finalidades del EZLN al plantear las cosas de esa manera y su guerrilla periodística, mediática, literaria, está bien, ¿no? Pero lo que sí creo es que hay una profunda incapacidad de gobierno en ese estado del país, en general en esa zona del país, que no hay que olvidar además lo que está produciendo la migración, pero ya desde antes y como problemas inherentes a Rutilio Escandón estaban agravándose. Es de los pocos estados donde creo que es el único donde el presidente ha visto imposibilitada su llegada a su protocolo diario, a sus mañaneras, etcétera. Y han venido a la capital del país también a protestar. Yo creo que este intento de gobernar con los amigos, los conocidos, los viejos compañeros de batalla no está funcionando en muchos casos. Y le entregan al secretario de Gobernación un paquete muy delicado, porque hay que entender que nadie es profeta en su tierra. Uh-huh. Y aunque a lo mejor él pudo mantener mucha mejor funcionalidad que la de Rutilio, su cuñado, pues ya desde el gobierno entrarle a Chiapas, hay que recordar a Patrocinio, un político también de esa zona al que le tronó también este asunto entre las manos. Julio, ¿te acuerdas? Claro. Y tuvo que salir de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Por esas cuestiones. Ya no recuerdo el episodio en sí específico, pero fue una matanza, fue una masacre, ¿no? Uh-huh. Porque o fue la eclosión del zapatismo cuando estaba Patrocinio secretario de Gobernación. Pues lo único cierto es que su propia hija fue luego secretaria del Medio Ambiente en este gobierno, sí. Y ahora es la embajadora en Reino Unido. Así es. Perdón, no sé si se me está cortando un poco mi transmisión. Un poco, sí, ¿verdad? Un poco, sí. Sí, porque los escuchaba a ustedes mal. Espero que mejore. Bueno, yo tengo un gran recuerdo de Patrocinio porque en aquella época yo dirigía el Nacional de Guanajuato. Ajá. Y Carlos Medina Plasencia, gobernador interino, fue a quejarse de la cobertura que el Nacional hacía de sus actividades con Patrocinio, y Patrocinio por poco me corre. Y curiosamente el que me defendió fue Pablo Iriar, que entonces era director del Nacional de México, y me salvó la cabeza, me dijo que ya no hablara mal del gobernador. Entonces fue 94, más o menos, creo que es en efecto cuando ocurre el alzamiento en Chiapas, Patrocinio del secretario de Gobernación, y le pasó de noche, ¿no? Yo no sé qué puede hacer ahora Adán Augusto López con la complicación de la cercanía familiar, la complicación de la cercanía geográfica, para operar desde la Ciudad de México, de la zona, ¿no? Sí, así es, se corta un poco. Bueno. Sí, pero ahí estamos. Arnoldo, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a pasar. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este tema de lo relacionado con este comunicado del EZLN y pues esa realidad familiar, política, contigüidad de intereses? Ahí se mezcla Manuel Velasco Cuello, Adán Augusto López Hernández, Rutilio Escandón. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, me ganó iba yo a presumir mi columna de hace 3 semanas, pero me ganó Arnoldo, le agradezco mucho, porque efectivamente, mira,
bueno, Chiapas tiene esta serie de relaciones familiares de los grupos de poder, es histórica. Ciertamente ocurre en muchos estados de la República, en la mayoría, creo yo, que haya clanes familiares que pues van accediendo al poder en relevos generacionales y turnándose más o menos las posiciones. Creo que el caso, bueno, más destacado de los últimos tiempos, pues era el de Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, con toda una ascendencia familiar de gobernadores, tanto en Tabasco como en Chiapas, y que en el caso de Rutilio Escandón, pues se actualiza en la conformación de un nuevo clan familiar muy poderoso, integrado pues por una parte por Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, actualmente secretario de Gobernación, por la hermana de Adán Augusto, Rosalinda López, actualmente pues funcionaria en el Servicio de Administración Tributaria, que a su vez es esposa de Rutilio Escandón. Un trío muy particular que viene pues de la vieja relación primero que hubo entre López Obrador y el notario Payambé López, fallecido el año pasado, padre de Adán Augusto Rosalinda, que fue pues aquel notario, el único que iba y daba fe de las actividades de López Obrador en aquellos tiempos donde encabezaba sus luchas históricas, algunas yo creo que memorables hasta la épica política de los años 90. Y bueno, este grupo de estas descendientes de Payambé y su yerno, hoy convertidos en figuras claves de la administración y de la llamada Cuarta Transformación, han tenido un Arturo, desempeño perdón, desigual. y le agrego otra hermana Sí, de Adán Augusto y de Rosalinda López Hernández, es la esposa de Humberto Mayans, político priista de toda la vida, que ahora claro, es consejero independiente de Pemex. así Perdón, es. Arturo. Ujú. Así es, sí. Y creo que han tenido un desempeño desigual. O sea, todos los gobernadores, esto hay que decirlo, ¿verdad? Porque pues también no es partidista este asunto, tienen broncas de distinto tipo. El caso de Adán Augusto, por ejemplo, pues tuvo las suyas, con Pemex, con transportistas, con mafias de chatarreros, Sí. el desencuentro con el López-Gatell en el momento en el que López-Gatell era favorito de la presidencia de la República, entre otras cosas, pero nunca llegó a complicarle, inclusive en ese momento de crisis tan fuerte que fueron pues el desfogue de aquella presa y la inundación de la Chontalpa. Ni siquiera en ese contexto las complicaciones se le reflejaron al presidente López Obrador, como en el caso del cuñado Rutilio, pues sí, y que han venido haciendo crisis en función de varios aspectos. Primero, una política represiva intensa que ha convertido en objeto de persecución a diferentes grupos de izquierdas históricas, particularmente el magisterio disidente y el normalismo inconforme de Mactumaxá, también con comunidades y con organizaciones de distinto signo, con una detonación como siguiente punto de violencia y fenómenos frente a los que no ha tenido la capacidad de reacción, y finalmente con esta profundización de la relación o esta tensión en las relaciones con el EZLN. Entonces, viene de un largo proceso de descomposición a consecuencia de un mal gobierno y de una notoria impericia política para resolver las diferentes problemáticas, y a final de cuentas yo coincido con Arnoldo, quizás no estemos hablando de una guerra civil como tal, pero sí me parece destacado porque creo que al menos yo no recuerdo en los años recientes que el EZLN haya dicho este es el último comunicado, a la otra ya no va a haber palabras. Eso me parece particularmente preocupante, y como lo expuse desde el primer día de la designación de
de Adán Augusto. Me parece que su designación como secretario de Gobernación representa la necesidad del presidente López Obrador por ir delegando algunas tareas políticas y generar de nueva cuenta el papel de la Secretaría de Gobernación como responsable de la política interna del país. Y en esa medida, el primer gran reto de Adán Augusto pues viene siendo cómo resolverle las broncas al cuñado en Chiapas, que nomás pues hasta ahora no ha podido. Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, pues la verdad es que hay elementos para una historia política complicada, con pasiones, traiciones, enojos. Desde luego la familia de Payambé López, que ya hemos hablado, sus hijos Adán Augusto, gobernador de Tabasco y ahora secretario de Gobernación, su hija Rosalinda, casada con el ahora gobernador de Chiapas, otra hija, es decir, la misma Rosalinda, la segunda en el organigrama del Servicio de Administración Tributaria, la otra hija casada con un consejero independiente de Pemex, Manuel Velasco Cuello, que hizo una gran relación política con el presidente actual López Obrador debido al patrocinio, al empuje de su abuelo Fernando Cuello, que fue alguien que ayudó mucho también a López Obrador en el inicio de su carrera política. En fin, todo esto y ahora el EZLN con un comunicado duro, seco. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, o sea, primero que todos estos temas de familia que dices, pues son los apellidos tradicionales, o sea, son los apellidos de la oligarquía tradicional de Chiapas y del sureste. Chiapas, el estado por donde no pasó la revolución, Chiapas, el estado donde las formas de opresión que prevalecían en el porfiriato se extendieron por muchísimas décadas hasta que los grupos indígenas fueron a tumbar las estatuas de los conquistadores en 1892 y luego se levantaron en armas en el 94. Y las cosas siempre parecen no cambiar, porque también esas oligarquías se acomodan con el que esté. Se han acomodado con el PRI, se acomodaron con el PAN, por supuesto que se acomodaron re bien con el Partido Verde y buscan acomodarse con Morena. Y estos acomodos significan la perpetuación de esos esquemas de dominación, solamente que las cosas se les están saliendo de control y de control muy mal. A mí el lenguaje que emplea el Ejército Zapatista en su comunicado también me generó, o sea, guerra civil, o el decir que lo que quiere hacer Reutilio Escandón es desestabilizar y tumbar al gobierno federal, cuando para poder hacer eso tú deberías estar, o sea, Chiapas sería una especie de coche bomba, pero ellos están adentro del coche bomba, no pueden hacer estallar el coche bomba, no se pueden bajar de él, ahí está la sede de su poder económico y político. Pero sí pueden estar, o sea, sí es evidente que están llevando al estado de Chiapas a extremos que hacía mucho tiempo que no se veían, si es que los habíamos visto en nuestras vidas. El EZLN nunca había utilizado un lenguaje así, nunca había llamado la atención en ningún comunicado anterior, nunca había llamado la atención de esta forma. Hay muchos signos, porque ahora lo odia el EZLN, pero las organizaciones civiles que trabajan en Chiapas hace ya tiempo que están muy preocupadas por los niveles de violencia que se están alcanzando por un Estado, por un gobierno estatal y municipales que en lugar de intervenir para resolver los conflictos, los están agudizando, están tomando parte en estos conflictos y están atacando a grupos sociales importantes. Están pues como en la época de Patrocinio y de Absalón. Y la cuestión es, bueno, las armas, los fusiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional llevan 26 años en silencio. Desde esa desviada y perdida intervención militar que ordenó Ernesto Zedillo, no han vuelto a disparar. Y han logrado una razonable situación de coexistencia con el Estado mexicano. Sin embargo, si esto sigue saliéndose de control, si continúan matando a ciudadanos y persiguiéndolos, expulsándolos
destruyendo sus propiedades. Si esto continúa así, ¿qué sentido tiene que el ejército zapatista tenga fusiles que no use para defender a los ciudadanos, a la gente, a su pueblo? El tema es que si el ejército zapatista rompe esta tregua, ¿a quién le van a echar la culpa? No al gobierno estatal que ha provocado esto, a las oligarquías de siempre, a los apellidos de toda la vida, a los Escandones y a los Velascos y a los Sabines y a todos los que vienen con esto. Van a culpar al ejército zapatista de haber abierto el fuego, de haber roto esta tregua que lleva tanto de un cuarto de siglo. Pero habrá que preguntarse, ¿qué otra? O sea, ¿para qué sentido tiene la existencia del ejército zapatista si no sale a defender a la gente ante el abandono, ante la violencia de los gobiernos locales y el abandono del gobierno federal? Si un gobierno en la historia de nuestro país tiene la capacidad de entender y la obligación moral de entender que lo que está pasando en Chiapas es el de Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, Temoris, así es. Me quedé callado, atento a todas las reflexiones que suscita lo que has dicho, Temoris. Pues sí. Suéltalas y compártelas. No, bueno, pues es que realmente el Estado mexicano tuvo la capacidad de impedir que el estallido violento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bien o mal declaró una guerra al Estado mexicano, hubo la habilidad de negociación para llevarlo, casi arrinconarlo y cederle ese terreno de autonomía en un determinado espacio. Y a lo largo de todo ese tiempo, en medio de señalamientos muy constantes de que si es un producto del salinismo, que si solo sale en las coyunturas electorales, pero a mí me parece que uno de los ejemplos de lucha desde abajo y de organización distinta a la tradicional se ha dado ahí, y hoy todo este conjunto de errores, todo este conjunto de expresiones de la injusticia y de un aparato político que que sirvió para la llegada del presidente de la República actual, es decir, Manuel Velasco y los Escandón, y todos estos se pusieron de acuerdo para apoyar el proyecto, y hoy esos intereses familiares, grupales, están entrando en conflicto allá en Chiapas y definitivamente pueden generar un momento crítico en el cual es cierto. ¿Cuál va a ser la reacción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? En su comunicado dicen que van a tomar las medidas pertinentes por el secuestro de algunas personas de sus comunidades, por los disparos, por las acciones que hay. ¿Qué puede darse en un escenario como este? Pues es complicado. Arnoldo Cuellar, pero vamos a pasar a otro tema que también es complicado y también es de abandono y de familias y de apellidos y de intereses y, si me permites mi opinión personal, también de esa indolencia por fines electorales de Morena o la 4T, que es el caso de Alfredo del Mazo, quien cumple 4 años como gobernador, y bueno, pues no sé cuál sea la valoración que veas del ejercicio político y administrativo del Mazo, Arnoldo Cuellar. Pues que está pisando con pantuflas, ¿no? Yo creo que después de lo que ocurrió en 2018, que perdió el Congreso, pues esa clase política mexiquense que conoce la manera de establecer complicidades, se dedicó a recuperar terreno. Yo creo que tienen mucho recurso económico, bueno, ya les dio para desde ahí coordinar una recuperación política de la presidencia de la República, que fue en base a dinero, básicamente, y yo creo que Del Mazo está pasando una temporada agachado. Yo creo que yo lo vi incluso no tan triunfalista como suele ser el grupo Atlacomulco en este informe. Quiere tampoco motivar una reacción de López Obrador y en general de un lugar donde la Morena sí tiene base social, ya lo ha mostrado, y tiene cuadros políticos, esperando a ver qué ocurre cuando lleguen las elecciones y cómo se sigue desgastando también el gobierno federal para tener una oportunidad de contender en igualdad de circunstancias. Yo creo que están haciendo política a la antigua, con muchos recursos, cooptando. Yo no dudaría que muchos de estos diputados que han llegado al Congreso del Estado de México por Morena trabajen para Alfredo del Mazo en realidad y que reciban además
cantidades de dinero por fuera de la nómina, como suele suceder en este país con esos legisladores, porque tampoco ha tenido graves problemas, o no las tuvo en el Congreso cuando no lo dominó, ¿no? No me parece que en este momento sea un tema político, digamos, candente. Que se estén situando como lo hace, por ejemplo, el gobernador de Guanajuato, que confronta constantemente a López Obrador. Tampoco ha tenido la falta de decoro del gobernador oaxaqueño, de Alejandro Murat, de que tocarse prácticamente de tapete. Creo que Del Mazo ha ejercido una cierta diplomacia, este asunto que les enseñó también Isidro Favela y que siguen cultivando, ¿no? Esa clase política que al final del día es una élite que aprovecha muy bien sus espacios para su beneficio, pero que trata de soltar algo de presión abajo y no confrontarse y manejar las viejas formas de un Estado corporativo. Hay días en que el presidente López Obrador tampoco parece muy distante de ese modelo, ¿no? Pese a su retórica distinta. Entonces, yo no veo claro que Morena tenga en estos momentos ganado el Estado de México, ¿no? Y creo que además el priismo puede de nueva cuenta trincherarse ahí como su última ruta, su Stalingrado, digamos, ¿no? Para ver si puede intentar una recuperación de algún tipo. Van a tener la facilidad de contar con el PAN y de contar con todo, de contar con la Coparmex, etcétera, para dar esa batalla ahí. Creo que Del Mazo sí está cultivando esta posibilidad de ser candidato presidencial también, si lograra ese triunfo el año próximo. Gracias, Arnoldo Cuellar. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema? Alfredo Del Mazo, Grupo Atlacomulco, cuarto informe de gobierno, opciones presidenciales de ser candidato de Alfredo Del Mazo. En fin, Arturo, por favor. No, mira, yo creo que va a ser muy complicada la salida de Alfredo Del Mazo y supongo que lo tienen claro, o sea, no va a ser sencillo que el PRI repita y en ese estado, y creo que habrá inclusive, dadas las condiciones, las posibilidades de alianza que pretenden mantener el PRI-PAN-PRD, el PRIANREDE, como suelen decirle los López Obradoristas, y esta materialización del encuentro de estos tres partidos, pues posiblemente vaya a tener inclusive un candidato que no venga de las filas del PRI, posiblemente el exalcalde de Huixquilucan, donde dejó a la esposa, por cierto, de alcaldesa, sí, ¿no? Monroy. Enrique Vargas, si no me equivoco. Sí, Enrique Vargas, sí. Panista, candidato de la alianza. Yo inclusive creo que esto es un escenario bastante posible y coincido con Arnoldo en el sentido de que Del Mazo no solo ha sido muy cuidadoso en sus expresiones públicas, me parece que es prácticamente pues un gobernador aislado, ensimismado. Yo inclusive he tenido algunas versiones de que ya prácticamente no sale de su casa, que en su casa es donde despacha algunos asuntos y bueno, creo que eso pues nos habla también de una ausencia de ánimo para ser gobernante pues de la entidad más poblada del país, con tantos recursos, con grupos políticos que además después de la caída estrepitosa del peñanietismo, ese auge y caída de las clases políticas, de los grupos políticos mexiquenses, pues hoy están también en francas disputas por los restos de lo que queda en el PRI, pero también por las vendetas y la necesidad de irse cobijando a veces a base de delaciones. O sea, es una situación muy difícil, la descomposición ahí, la podredumbre de la vida política de ese PRI que se encumbra en 2012 inusitadamente y que llega a ese auge y caída muy, muy vertiginoso con la derrota de 2018, pues me parece que esta
en una condición de, ¿cómo pudiéramos decirlo? En muchos casos de parálisis y en otros casos de sutileza extrema para evitar que se les complique lo que de por sí ya tienen complicado. Gracias, Arturo. Temoris Greco, ya estamos en la parte final, son las 2 de la tarde con 58 minutos, pero tenemos todo el tiempo para esta última intervención y ya veremos cómo cerramos todo esto. Temoris, ¿qué opinas sobre este caso de Alfredo del Mazo, su cuarto informe de gobierno, perspectivas del PRI, el PAN, Morena, en fin, ¿cómo lo ves, Temoris? Pues yo también veo flaco a Del Mazo y al PRI en el Estado de México. Ahora que Arturo dijo PRI-AN-RD, ese acrónimo es parte de la ficción que tienen los partidos de la oposición de que es una alianza de tres que representa todo el espectro ideológico, o sea, como si el PRD fuera un partido representativo al nivel de sus dos socios y también como si representara a la izquierda, ¿no? O sea, yo creo que es PRI-AN. Y en el PRI-AN, en realidad, el que debería tener la primera parte del acrónimo es el PAN. Uh-huh. Porque el PAN es el partido más grande entre esos dos, y lo es también en el Estado de México. O sea, perdió hace 3 años, perdió el Congreso frente a Morena. Morena fue la mayoría. Y ahora lo acaban de recuperar de panzazo, o sea, tiene una exigua minoría. Pero esa exigua minoría depende del PAN, y por ahí de una morralla del PRD. El que realmente parte el queso ahí es el PAN. El PRD, pues, ¿dónde quedó? O sea, perdió Nezahualcóyotl, los Reyes La Paz, en Ecatepec quedó por allá lejos, o sea, realmente no tiene con qué. El PRI, bueno, hasta el que fue su candidato, Cepeda, ya se fue a Movimiento Ciudadano, o sea, ya se desfondó. Uh-huh. El PRI ha perdido, por ejemplo, Antorcha Campesina perdió Chimalhuacán, que era su baluarte histórico, uh-huh, frente a Morena. Quien recuperó fuerza en el Estado de México fue el PAN. Y vamos a ver si el PAN les deja a los atlacomulcos decidir cuál va a ser la candidatura. Si los atlacomulcos rehúsan cederle la candidatura al PAN, pues entonces habrá una doble candidatura opositora que se enfrentará a Morena, que tendrá opciones para recuperar el poder, o sea, para ganar la gubernatura y espacios que perdió en la elección de este año. Entonces yo los veo flojos, y no sabía lo que dice Arturo de que Del Mazo pues anda deprimido y encerrado en su casa. Pero si eso es así, pues también los mismos atlacomulcos deben estar bastante confundidos en cuanto a quién va a ser quién los podría representar. Entonces creo que no hay mucho ahí. Las últimas opciones que tiene el PRI, pues está, como ya hemos comentado aquí antes, están en retener, si es posible y como pueda, Hidalgo, y sobre todo aferrarse a su último baluarte, que es Coahuila. Bien, pues muchos temas y otros que nos quedan pendientes, quedan ahí ahora sí que en el tintero, pero pues muchas gracias a los tres. Son las 3 de la tarde con 2 minutos y bueno, pues ya hemos cumplido con esta mesa siempre interesante, siempre informada, con el contexto. Así es que muchas gracias, Arnoldo Cuellar. Buenas tardes. Julio, como siempre, un gusto. Y bueno, hoy no fue mi culpa la guanajuatización, no lo cuenten en mi haber. Nosotros lo pedimos, lo solicitamos y con muy buenas cuentas entregadas de parte tuya. Gracias en términos informativos. Gracias. Saludos a Arturo y a Temoris también. Y felicidades, Arturo, por toda esa actividad que hay en torno a Notas sin Pauta que va consolidándose muy bien. Muchas gracias. Lo que es estar chavo, Arnoldo. Eso no viene, man. Sí, Arturo anda movido, pero de veras. Arturo, muchas gracias por todo y de veras me sumo al beneplácito por las muchas actividades interesantes, periodísticas y también empresariales que se vale, aunque empecemos así, pero hay que financiar nuestros propios proyectos y en este caso Notas sin Pauta es un proyecto que va creciendo, lo veo y lo celebro.
Así es que Arturo, muchas gracias. Hombre, muchas gracias, Julio, Arnoldo. De verdad les agradezco y les aprecio mucho los comentarios y pues un gusto, como siempre, coincidir. Yo creo que fue muy interesante ver esta perspectiva ahí de Guanajuato y además los datos en exclusiva de Arnoldo para este asunto que creo que sí nos cimbró el fin de semana a muchos, pues porque son episodios que auténticamente reflejan esta podredumbre en la que vivimos y que viven especialmente algunas entidades de la República. Así que muchas gracias y pues un abrazo, Arnoldo, Julio, Temoris. Va pasando. Sí, va pasando nuestra crónica cantada cotidiana ahí en Chilangolandia, Arturo. Gracias. Temoris Greco, muchas gracias, buenas tardes y a seguir para adelante. Así es, muchas gracias, Julio, Arturo, Arnoldo, y pues también aprovecho para invitar al público a seguirme en Facebook, en Instagram y en Twitter, siempre lo que sea, pónganle Temoris y ahí salgo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Sí, así es. Muchas gracias a los tres y pronto nos veremos. Gracias.